SCP-5919. La composición inacabada. Descripción del objeto. Objeto. No. SCP-5919. Clase. Keter. Condiciones especiales de contención. La antigua fundición de arte Vélez, ubicada en una zona costera aislada de Cantabria, España, ha sido designada como zona de exclusión total. Un perímetro de 5 kilómetros está vigilado por sensores de movimiento y sistemas de imagen térmica. Está prohibido cualquier tipo de observación directa o grabada del interior del edificio principal. Las ventanas y cualquier otra abertura han sido selladas con placas de acero opaco. La entrada está estrictamente prohibida a todo personal. La contención se basa en la privación sensorial y el aislamiento absoluto para mantener la anomalía en un estado de inactividad. Descripción. SCP-590-19 es una escultura abstracta de gran tamaño ubicada en la sala principal de la fundición. La escultura, denominada SCP-5919-1, está compuesta por una aleación metálica desconocida, de un color gris oscuro que parece absorber la luz. Su forma es fluida y cambia constantemente cuando no está bajo observación directa. La anomalía primaria de SCP-5919 es su capacidad para manipular el espacio negativo, el espacio vacío alrededor y a través de los objetos, en su línea de visión. SCP-5919 es un depredador perceptual que caza a través de la observación y la redefinición del espacio. El proceso de ataque se desarrolla en las siguientes fases. 1. Fase de observación. Cuando un sujeto entra en la sala y observa la escultura, SCP-590-19 se fija en él. El sujeto reporta una intensa sensación de ser observado, no por la escultura en sí, sino por el espacio vacío que la rodea. El aire se siente definido y pesado. Segunda fase de aislamiento geométrico. SCP-5919 comienza a manipular sutilmente el espacio negativo del entorno para guiar y atrapar al sujeto. Los pasillos parecen alargarse, las puertas se sienten más lejanas y los espacios abiertos se vuelven confusos y laberínticos. Todo ello sin un cambio físico visible, solo perceptual. Tercera fase de inclusión espacial. La anomalía se vuelve física. El espacio negativo directamente alrededor del cuerpo del sujeto comienza a adquirir propiedades sólidas. El aire entre los dedos del sujeto, el espacio bajo un brazo levantado o entre las piernas se vuelve rígido e inamovible, como un bloque de vidrio invisible. Esto restringe progresivamente el movimiento del sujeto, forzándolo a adoptar y mantener posturas específicas, como si fuera una estatua. Cuarta fase de absorción. Una vez que el sujeto está completamente inmovilizado, posado por el espacio negativo solidificado, SCP-5919 entra en su fase activa. La escultura se deforma y extiende zarcillos metálicos que se fusionan con el sujeto. El individuo es absorbido lentamente en la masa de la escultura, su forma biológica siendo transmutada y convertida en parte de la composición metálica. La ausencia del sujeto en el mundo real se convierte en una presencia permanente dentro de la obra de arte inacabada. Relato. El escultor de ausencias. Leo era un hombre que hablaba el lenguaje del metal. Como escultor, su vida era una batalla y una danza con el acero, el bronce y el hierro. Su ídolo, su fantasma personal, era Isadora Vélez, una escultora legendaria y reclusiva de los años 80, cuyo trabajo con aleaciones imposibles era material de leyenda. Vélez había desaparecido en la cima de su carrera, dejando tras de sí una última obra inacabada, una pieza tan secreta que nadie sabía dónde estaba. Tras años de investigación obsesiva, Leo encontró una pista: las coordenadas de una vieja fundición de arte en la costa de Cantabria, registrada a nombre de Vélez. Ignoró las advertencias de sus colegas sobre la naturaleza peligrosa y mentalmente inestable de los últimos trabajos del artista. Para Leo, encontrar esa escultura era como para un peregrino encontrar su santuario. Llegó a la fundición en un día gris de principios de invierno. El edificio era una mole de ladrillo y acero, carcomida por el salitre del mar Cantábrico. El aire olía a óxido, a mar y a un silencio industrial que llevaba décadas gestándose. La puerta principal estaba encadenada.
pero una sección de la pared lateral se había derrumbado, ofreciendo una entrada oscura y tentadora. El interior era una caverna de maquinaria silenciosa y sombras largas. Grúas inmóviles colgaban del techo como arañas de acero. En el centro de la enorme sala principal, bañada por la luz pálida que se filtraba por los sucios claraboyas, estaba ella, la escultura. Era más grande y más extraña de lo que jamás había imaginado. Tenía unos 5 metros de altura, una maraña de formas abstractas y fluidas, de un metal gris oscuro que parecía tragarse la luz. No representaba nada y, sin embargo, lo evocaba todo. Crecimiento, decadencia, lucha, quietud. Era una paradoja hecha metal. Leo se quedó sin aliento. Caminó a su alrededor durante más de 1 hora, estudiando cada curva imposible, cada textura que pasaba de ser lisa como un espejo a rugosa como la lava petrificada. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar, intentando comprender su lenguaje, su gramática imposible. Fue entonces cuando notó la primera extrañeza. Al moverse al otro lado de la sala, tuvo la clara impresión de que una de las espirales metálicas de la escultura apuntaba ahora en una dirección ligeramente diferente. Volvió a su posición original y la espiral parecía haber regresado a su lugar. Lo achacó a un truco de la perspectiva, una ilusión óptica creada por la complejidad de la obra. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Era persistente, incómoda, y no venía de la escultura. Venía del aire a su alrededor. El espacio vacío de la fundición se sentía cargado, denso, como si el silencio tuviera peso. Pasaron 3 horas. El sol comenzó a descender y las sombras se alargaron. Leo decidió que era suficiente por un día. Guardó su cuaderno y se dirigió hacia el boquete en la pared por el que había entrado. Pero el camino de vuelta le pareció diferente. El pasillo entre 2 enormes hornos de fundición, que juraría que era ancho, ahora se sentía estrecho. La distancia hasta la salida parecía haberse duplicado. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Desorientación, pensó. Este lugar es un laberinto. Pero la sensación era demasiado real. Sentía una presión sutil en los hombros, como si el aire quisiera guiarlo por un camino diferente, lejos de la salida. Dio media vuelta decidiendo probar otra ruta. Mientras caminaba, la sensación de presión se desvaneció. Se encontró en una parte de la fundición que no recordaba haber visto, una galería llena de moldes de yeso rotos. Miró hacia atrás. El camino por el que había venido ya no estaba. En su lugar había una pared sólida de estanterías metálicas oxidadas. El corazón de Leo comenzó a latir con fuerza. No era desorientación, estaba perdido. El edificio, o algo dentro de él, estaba jugando con él. Su mirada se dirigió instintivamente hacia la sala principal. A lo lejos, podía ver la silueta oscura de la escultura, inmóvil, observándolo en silencio. El pánico comenzó a filtrarse en sus venas. Decidió que la única solución era ser directo. Caminaría en línea recta hacia la salida, sin importar lo que sintiera. Se orientó por la luz decreciente que entraba por el agujero de la pared y comenzó a caminar. Fue entonces cuando la fase de inclusión comenzó. Levantó el brazo para apartar una cadena que colgaba del techo y su mano se detuvo en el aire. No chocó contra nada, simplemente se detuvo, como si hubiera golpeado un muro de cristal. Intentó forzar el movimiento, pero el espacio bajo su axila, el espacio vacío, se había vuelto sólido como una roca, aprisionando su brazo en un ángulo de 45 grados. Tiró con fuerza, un gemido de frustración y miedo escapando de sus labios. La resistencia era absoluta. El aire se había convertido en su jaula. Intentó dar un paso, pero sus piernas no se juntaban. El espacio entre sus muslos se había solidificado, forzándolo a mantener una postura abierta e inestable. Miró sus manos, sus brazos, sus piernas. Estaba siendo posado, como una de sus propias maquetas de arcilla. La escultura lo estaba convirtiendo en una estatua. El terror se apoderó de él. Gritó, un sonido que fue absorbido por el espacio denso y opresivo. Luchó contra sus ataduras invisibles, pero era como luchar contra la propia geometría del universo. Con cada movimiento, un nuevo trozo de espacio a su alrededor se solidificaba, encerrándolo aún más. En cuestión de minutos,
Quedó casi completamente inmovilizado, de pie en medio de la galería, con un brazo levantado, la cabeza girada y una pierna ligeramente flexionada. Era una pose de sorpresa y terror, congelada para siempre. Y entonces vio el movimiento. Desde la sala principal la escultura se movía, no caminaba ni se deslizaba, se deformaba, se estiraba. Un zarcillo de metal oscuro se alargó desde su masa principal, fluyendo por el suelo como mercurio espeso, dirigiéndose directamente hacia él. La bestia venía a reclamar su nueva pieza. En medio de su parálisis y su pánico, la mente de Leo, la mente del artista, hizo una conexión desesperada. La escultura no era solo una depredadora, era una artista, y él era su material. Estaba siendo incluido en la composición. ¿Y cuál era el principio fundamental de la escultura? La relación entre la forma y el espacio, el positivo y el negativo. La criatura no controlaba la materia, controlaba el vacío. Se alimentaba de la percepción, de la forma en que un observador definía el espacio. Su percepción lo estaba matando. ¿Cómo se puede luchar contra el espacio? ¿Cómo se puede luchar contra la nada? La respuesta era tan loca como la situación, convirtiéndose en nada, borrando la percepción. Recordó la mochila que llevaba a la espalda, milagrosamente aún accesible. Dentro, entre sus herramientas, había una lata de spray de barniz negro mate. La usaba para sellar maquetas, un barniz que absorbía casi toda la luz, un trozo de oscuridad portátil. Con un último y agónico esfuerzo, luchando contra la prisión invisible que era el aire a su alrededor, logró girar el torso lo suficiente para que su mano libre, la única parte de él que aún tenía un rango de movimiento mínimo, pudiera alcanzar la cremallera de la mochila. Sus dedos, temblorosos, encontraron la lata fría. El zarcillo de metal estaba a solo unos metros de él, su punta afilándose como una aguja. Leo levantó la lata. No la apuntó a la escultura, la apuntó a su propia cara y apretó la boquilla. Un chorro helado de pintura negra le golpeó los ojos. El dolor fue agudo, cegador. Gritó, pero el sonido fue ahogado por el silbido del spray. Siguió apretando, cubriendo sus ojos, su rostro, en una máscara de oscuridad artificial y absoluta. El mundo desapareció. No había luz, no había formas, no había espacio. Solo un vacío negro y doloroso creado por él mismo. Dejó de ser un observador. Dejó de definir el espacio con su mirada. Se había convertido en una ausencia, y la presión desapareció. Como si un interruptor hubiera sido accionado, las paredes invisibles que lo aprisionaban se desvanecieron. Cayó al suelo, libre, ciego y sollozando. El zarcillo de metal se había detenido a centímetros de su pie, y ahora se retiraba lentamente, confuso. Su presa había desaparecido del plano perceptual que podía entender. Leo se arrastró por el suelo frío, con las manos extendidas, guiado solo por el tacto y el sonido lejano del mar. Estaba ciego, pero estaba vivo. Le tomó una hora de arrastrarse y tropezar entre la maquinaria silenciosa, encontrar el agujero en la pared. Cuando sintió la brisa salada en su rostro cubierto de pintura, lloró de alivio. ¿Cómo sobrevivió Leo? Análisis conceptual. Su mente de artista le permitió comprender la naturaleza de la amenaza. No luchaba contra un monstruo, sino contra un principio estético, la manipulación del espacio negativo a través de la percepción. Ruptura de la percepción. En lugar de atacar a la criatura, atacó la conexión. Al cegarse a sí mismo con pintura negra, destruyó su capacidad de ser un observador que define el espacio. Se convirtió en un punto ciego, un vacío que la anomalía no podía percibir ni manipular. Inversión de la lógica. La criatura lo estaba convirtiendo en una obra de arte. Él respondió con el acto antiarte definitivo, la aniquilación sensorial. No luchó contra la forma, sino que abrazó la ausencia de forma. Leo sobrevivió, pero nunca volvió a ver. Los médicos no pudieron hacer nada por sus ojos, dañados químicamente por la pintura. Pasó el resto de sus días en la oscuridad, incapaz de volver a esculpir, incapaz de percibir la forma, la distancia o el espacio.
Había escapado de la composición inacabada de Isadora Vélez, pero se había convertido en una propia, una escultura de carne y hueso, atrapada para siempre en el espacio negativo de su propia ceguera.